Hey familia, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar una sección muy importante para ustedes, que es la salud de nuestras mascotas. Y hoy vamos a tocar en particular un tema que es desde los más chiquiticos hasta nuestros peludos más grandes, que son las desparasitaciones. Te vamos a contar la importancia que tienen ellas, cuáles son sus ciclos, te vamos a enseñar algunos productos que sirven para este procedimiento y además de eso te vamos a mostrar en un video instructivo cómo hacerlo desde tu propia casa sin ningún problema. Recuerda que aquí en Mascoriente todas nuestras mascotas se entregan con su debido carnet a la orden del día y un acompañamiento con un médico veterinario que está disponible para ti y resolverte todas las dudas que tengas de este nuevo miembro de la familia. Así que sin más preámbulos, acompáñenme a ver este capítulo de la mano de mi hermano Camilo Cadavid. Hola familia, ¿cómo están? Hoy los saludamos desde nuestras instalaciones, nuestro jefe de médicos veterinarios Camilo y yo, Santiago Cadavid. Hoy les vamos a tocar un tema muy particular y que hemos recibido bastantes preguntas de ustedes acerca de qué es una desparasitación, para qué sirve y todo lo que hay que saber sobre este proceso que hay que hacerle a todas las mascotas. Así que, Cami, empecemos por el principio. Contémosle a nuestra audiencia qué es un desparasitante o qué es la desparasitación, el proceso de desparasitación como tal. Claro que sí, Santi, ¿cómo estás? Hola a todos. En este video, como les contaba mi hermano, vamos a contarles unas generalidades sobre la desparasitación. Lo primero que tenemos que saber es para qué desparasitamos, ¿cierto? Claro. Los desparasitamos para que tengan un estado de salud óptimo, ¿cierto? Porque recordemos que los parásitos son animales que viven, como se dice coloquialmente, de cuenta del otro, ¿cierto? O sea, como su nombre lo indica, son parásitos. Ellos viven a expensas de la producción de energía y de nutrientes que adquiera el animal. Y los parásitos los encontramos en perros, gatos, vacas, En todos loros. los animales, inclusive hasta en la vegetación existen tipos de parásitos, pero hoy obviamente nos vamos a enfocar en perros y gatos. Excelente. Doc, y una preguntita. Vemos aquí, hay diferentes productos, diferentes presentaciones. ¿Qué puede variar entre uno y otro? O mejor dicho, ¿qué tipos de desparasitantes existen? Bueno, hay dos generalidades, ¿cierto? La primera es la desparasitación interna, que hace que no existan o que eliminemos estos parásitos dentro de la mascota, ¿cierto? Claro. Pueden ser cierto tipo de parásitos que se implantan en los músculos, pueden unos ir al corazón, otros ir a los ojos, o simplemente que son los más comunes, que son los que están dentro del sistema digestivo. Y como segundo grupo, gran grupo, ¿cierto? Tenemos los parásitos externos, que vienen siendo como las pulgas, los ácaros, las garrapatas, todos esos bichitos que se le montan sobre la piel a nuestras mascotas. Que esos serían los únicos que nosotros a ojo podemos distinguir, diferenciar. Sí, claro. Claro que, por ejemplo, los ácaros son microscópicos, entonces a simple vista no se ve como tal el parásito, pero sí se van a ver las lesiones que le genera a la mascota. Doc, y otra preguntita. Si nosotros tenemos una mascotica y pues bueno, ya sabemos que externamente la podemos en un baño darnos cuenta que si tiene ácaros, garrapatas o pulgas, pero ¿cómo o qué tip nos podrías dar para identificar o por lo menos sospechar de que haya un parásito interno dentro de nuestro perrito o dentro de nuestro gato? Bueno, hay un mito, pero tiene algo de verdad. No sé si has visto de pronto que algunos cachorros después del proceso de defecación se rascan el ano contra el piso, se frotan el ano contra el piso. Sí, que eso son con las patas, se arrastran con las patas. Es un indicativo, pero a cierto grado, ¿cierto? No es tan efectivo como por ejemplo realizarle un coprológico, ¿cierto?
pero hay que Qué tener... pena, Doc. Un coprológico. ¿Le podemos explicar a ti que estás al lado de allá, que quieres saber todo sobre tu mascota, qué es este examen? Claro que sí, el coprológico es tomar una muestra de la materia fecal que no esté contaminada y llevarla al laboratorio. Allá nos van a surgir varios datos. Nosotros como médicos veterinarios interpretamos todos esos datos y miramos cuál sería la opción mejor de tratamiento o qué tipo de desparasitante le podemos brindar a nuestras mascotas. Excelente. Doc, una preguntita, tipo de desparasitante. En ese examen sale, pues no sé mucho sobre el tema, pero podría salir parásito 1. Y el parásito 1 se trata con X de estos productos. Sí, claro que sí. De hecho, en estos desparasitantes más adelante les vamos a hablar. Hay unos específicamente para cierto tipo de parásitos. En el coprológico se hacen varios análisis, tanto macroscópicos como microscópicos, y un análisis de flotación que ahí nos evidencian pues tipos de huevos o tipos de parásitos, en qué fase están y qué tan infestado está el cachorro. Entonces esta información que nos brinda el laboratorio nos va a servir para poder entablar un tratamiento bien específico para que las mascotas puedan salir de este cuadro. Muy bien, Doc. Otra de las razones que nos escriben muchos de ustedes acerca de las consultas que tienen con sus mascotas es, bueno, ya sé que mi mascota físicamente le vi pulgas, estuvo esta semana en una finca de los tíos, no sé qué, y llegó de la finca con pulgas. Dentro de estos productos, ¿cuáles le podemos presentar a nuestro público para ver? Estos sirven de forma externa, estos sirven de forma interna, y también cómo se los podemos dar, porque si mal no estoy, ahorita me dijiste que no todos se usan de la misma manera. Sí, claro. Por ejemplo, aquí tenemos unos medicamentos que vienen en jeringas, o sea, vienen en suspensión, como se llama, o en jarabe, por así llamarlo, para que la audiencia nos entienda. Líquidos, pues. Líquidos, Correcto. exactamente. Y vienen en jeringuitas, y ya la jeringa trae la medida, y ya el médico veterinario, según la cantidad de parásitos, les puede indicar con qué frecuencia y qué cantidad se les administra. También tenemos unos que vienen en pipetica, que esos se dispersan o se aplican en el lomo de la mascota donde no pueda lamerse, y esos también nos sirven tanto para parásitos internos como externos. Por ejemplo, este que es el Canex. Este medicamento viene, como lo dijiste, en esta presentación que es tipo jeringa, y en el cual, no sé si logran identificar acá, viene la dosificación que se le debe dar. Ya obviamente, por recomendaciones de nuestro médico veterinario, tenemos que tener claro cuál es la cantidad que se les va a dar a nuestras mascotas. Es sumamente importante no automedicar a nuestras mascotas, casi o igual de importante que no automedicarnos a nosotros mismos como humanos. La otra era la presentación, como lo dijiste, de pipeticas. En este caso vienen en esta presentación, y este producto en particular viene por 3 dosis. ¿Qué otro presentación? Si venga Lo abrimos todo, sí, claro. Para que ellos tengan claro cómo es la presentación de este desparasitante. Otro datico, familia, y recordándoselos, no todos estos productos sirven para todos los parásitos. Cada uno de ellos, como me lo dijiste ahorita antes de empezar este video, tiene una función especial. Ya les vamos a hablar también un poquito sobre esto. Bueno, mira, por ejemplo, esta es la pipetica, ¿cierto? La que te estaba explicando ahorita. Pero también es como un líquido, ¿cierto? Voltéate, por favor. Claro. Este tipo de pipetas se utilizan, vamos a decir que tú eres perro, ¿cierto? Entonces se utilizan en esta parte del lomo, o sea, en el cuello, en la parte externa, para que el cachorro no pueda llegárselo a lamer porque es tóxico, ¿cierto? Esto lo que hace es matar literalmente el parásito que está
afectando a nuestras mascotas. Y Esta es una de las solo presentaciones. aplicándolo en la parte del cuello, actúa sobre todo el cuerpo. Sí, claro, porque ya se va absorbiendo lentamente y hace que el cuerpo empiece a emitir pues, como esta sustancia. Doc, una pregunta, ya que dijiste que este en particular es tóxico, entonces sería recomendable no aplicarlo como, por decir algo, yo que tengo dos perritos hermanitos, dárselo y esperar que lo absorba aparte, porque pues él no va a alcanzar, pero quizá el hermano Snu sí le dé para lamer este producto, ¿qué? Sí, claro, lo más importante es estar muy pendientes. Sin embargo, cuando ya existe este tipo de casos, lo que hacemos los médicos es buscar otro tipo de sustancia desparasitante que se pueda administrar de otra forma, que sea mucho más seguro para ellos. De pronto aquí tenemos alguno de esos que nos Sí. pueda servir, como en el caso mío cuando tenemos hermanitos. Claro que sí, mira, por ejemplo, este es el Bravecto. Este es un desparasitante súper bueno para todos los parásitos externos. Como te contaba ahorita, sirve para ácaros, garrapatas, pulgas. No lo voy a destapar, pero acá viene una tableta. Esa tableta se le administra completamente. Como puedes observar, acá viene por peso. El Bravecto viene de varias presentaciones, viene desde 2 kilogramos hasta el Ya tamaño más razas grande, gigantes, de tipo los San gatos. Bernardo. Exactamente. Entonces estos medicamentos son mucho más seguros que por ejemplo estos que vienen en pipetica. Claro. Porque el cachorro se Se lo lo come. consume y ya, hasta ahí llegó, ¿cierto? No hay problema de envenenamiento si se administra bien la dosis del peso. Les vamos a dar un tipcito que nos ha servido la verdad mucho. Aunque estas pastillitas vienen con sabor a carne y que le saben muy rico a nuestras mascotas, una de las formas que más fácil se las comen es cogiendo la pastillita y engañando a nuestro peludito con un pedazo de salchicha o algún embutido que se lo demos, y él dándoselo como un premio se lo va a comer sin ningún problema. Ojo al dato para que lo apunten cuando tengan que desparasitar con Bravecto o alguna de estas pastillas a sus mascotas. Doc, continuando con este capítulo, hemos hablado ya un poquito sobre los productos que hay internos y externos, pero no hemos hablado sobre cuándo lo debemos hacer. Pues adquirí una mascota y cómo sé cuándo le debo hacer el siguiente ciclo de desparasitación. Claro que sí, recordemos que en Mascoriente todas las mascotas se entregan con su carnet de vacuna, ¿cierto? Al día, claro que sí. Entonces, las desparasitaciones, en el manual de tenencia responsable que le entregamos a nuestros clientes, se le indica cómo son las desparasitaciones. En un video anterior ya lo había mencionado, que debe de ser cada 15 días desde el día del nacimiento, o sea, los primeros 15 días se desparasita por primera vez. De ahí cada 15 días hasta los 3 meses, luego cada mes hasta los 6, luego cada 3 hasta el año, y de ahí en adelante, dependiendo de lo que vaya necesitando el cachorro, si vive en finca o si vive en apartamento, se puede ir desde 4 hasta 6 meses. Entiendo. Entonces, y también independiente que sea un bebé, un joven, digámoslo así, o ya sea un perro adulto, siempre hay que atender las recomendaciones que ustedes nos den. Claro que sí. Porque Recuerda que con el plan de Mascoriente Veterinaria, tú vas a tener un médico veterinario ahí que te va a indicar, ¿cierto? Por ejemplo, Doc, hola, ¿cómo estás? Mira, le encontré una pulga a Paco. Ah, claro que sí, mándame fotos, le has visto muchas, de pronto le has visto garrapatas, mándame foto del pelaje. Entonces uno va identificando ciertas lesiones en la piel que pueden indicar que no solamente sean pulgas, sino que también pueda llegar a tener garrapatas o de pronto ácaros, porque como bien decías ahorita, pueden haberse ido para la finca de los papás, de los abuelos, y regresar ya con un sinnúmero de animales pues en su piel, ¿cierto? Entonces ahí vas a tener el médico que te va a indicar, no, mira, dale Revolution, o no, mira, dale Bravecto. Hay otro que se llama Netsgar, o sea, hay un sinfín de
de medicamentos que nos pueden servir para este tipo de parásitos. Entonces lo más fundamental es que siempre sigan las recomendaciones de un médico veterinario y no automediquen, como ya lo habías mencionado. Claro que sí, es que eso es sumamente importante. Sabemos, como lo dice nuestro lema, que estos cuadrúpedos peluditos son más que mascotas, son familia, y por eso los debemos de cuidar como tal. Dov, yo te hago una preguntita que quizás se nos pasó ahorita. Dijiste que las desparasitaciones son en esos lapsos de tiempo. Sí. ¿Eso vale para internas y externas también? ¿O hay una periodicidad diferente? Bueno, mira, por ejemplo, para los cachorros que frecuentan mucho fincas o que los sacan a parques donde van otros perros, O que incluso vivan en una que finca. incluso vivan en una finca, lo ideal es mantenerle la desparasitación al día con ectoparásitos, que vienen siendo los parásitos externos. Ya dependiendo del producto que le administremos, van desde los 20 días hasta los 3 meses. Actualmente en el mercado el que más tiempo cubre es el Bravecto, que son 3 meses. Entonces cada 3 meses lo ideal es que lo estés desparasitando para evitar que estos bichitos se le monten y le puedan generar algún tipo de enfermedad. Entiendo. Bueno, hemos hablado de estos externos. Vamos a hablar un poco de estos. Por ejemplo, este Total, que es de suministro así tipo líquido o jarabe, como lo dijimos, y vienen en este tipo de presentación. Una duda que me surge, o que le surge pues a toda nuestra familia, es: este tipo de productos necesitan refrigeración, porque pues sabemos que algunos luego de destaparse sí o sí necesitan estar refrigerados, porque pierden las propiedades que para eso fueron desarrollados. Incluso este viene ya con su jeringuita dosificadora. Mira, los puedes meter a la nevera, pero no es necesario. No es Ellos estrictamente pueden estar necesario. a temperatura ambiente. Obviamente no temperaturas muy altas ni que les dé el sol directo, pero pueden estar a temperatura ambiente en un ambiente fresco. Súper bien. Bueno, familia, estas son solamente un abrebocas de toda la salud que puede tener tu mascota. De pronto, si tienes alguna duda, si se te generó algo que quisieras resolver con nosotros, déjanoslo saber aquí en los comentarios, que mi hermano y todo el equipo de veterinarios que está aquí en Mascorriente está a tu disposición para que lleves tu mascota y esta crianza sea de la mejor manera. Do, una cosita antes de irnos, de pronto alguna recomendación que le quieras dar a la persona que está viendo este video acerca de las desparasitaciones, un tipcito que quieras poner en punto aquí para ellos. Bueno, no, lo más importante, como lo mencioné anteriormente, es que siempre estén de la mano con su médico veterinario, que si tienen alguna duda lo consulten, porque la automedicación, no lo mencioné ahorita, pero por ejemplo hay unos desparasitantes que tienen unos medicamentos que no se le pueden administrar a ciertas razas, entonces por eso es fundamental la no automedicación. Y también es fundamental que estén cambiando el producto de desparasitante, porque los parásitos como tal pueden ser más tolerantes a medida que se van desparasitando con el mismo, como a que ese se van medicamento, van volviendo evolucionando. inmunes. Exactamente. Lo que pasa con los antibióticos, por eso cuando el médico te envía una fórmula de antibióticos, lo ideal es que la termines completamente, porque si no, ya después más adelante va a ser mucho más difícil tratar ese parásito o ese microorganismo como tal. Entonces, al igual que las bacterias, los parásitos también evolucionan y se vuelven tolerantes a los medicamentos. Entonces, cada desparasitación, ir cambiando los desparasitantes, y también porque no todos los desparasitantes sirven para todos los parásitos, hay que tenerlo muy claro, porque no todos tienen la misma composición ni concentración. Entonces ahí es donde entra la variación de medicamentos para poder cumplir un espectro mucho más amplio. Y saber qué bacteria o qué virus es netamente con el coprológico. Netamente con el coprológico, aunque ya lo habíamos mencionado anteriormente, a simple vista hay algunos parásitos que se pueden identificar y se pueden tratar. Sin embargo, si el cachorro llega a defecar un parásito
ya en su fase adulta, lo ideal es realizarle el coprológico para mirar entonces en qué fase de infestación está y si tiene de pronto algún otro parásito concomitante con este. Bueno, una última pregunta que a veces aqueja mucho a nuestras familias más corrientes es: ¿qué tan riesgoso es hacer una desparasitación o que el cachorro tenga parásitos? Pongamos el caso extremo, el cachorro me tiene, por decir alguna cosa, Giardia, que es una de las cosas que más los ataca. El cachorro puede morir de Giardia, dado el caso de que no se le suministre algún medicamento. Claro que sí, hay que tener presente que el parásito como tal, pues su objetivo no es matar al hospedador, ¿cierto? Porque vive desde él. Exactamente, claro. ¿Cierto? Los parásitos, ese no es el objetivo de ellos, pero ¿qué sucede? Se pueden descompensar por este tipo de parásitos y existir una enfermedad o otro microorganismo concomitante con el parásito Giardia. Mejor dicho, que este parásito lleve a otro. No es que lo lleve, es que ya el cachorro venga con una enfermedad como tal. Por ejemplo, la Giardia puede generar diarreas con sangre, ¿cierto? Sí. Si el cachorro está muy anémico porque ha estado desnutrido, porque no ha querido comer, y empieza a atacarlo la Giardia, obviamente el cachorro va a llegar a un punto donde se descompensa tanto que puede llegar a morir. Claro que son casos demasiado extremos, pues, ¿cierto? Pero como tal la Giardia no lo mataría es la segunda enfermedad, o sea, una enfermedad secundaria. Entiendo. Listo. Yo creo que esto sería un abrebocas de muchos que les vamos a dar para conocer a fondo bien de tu mascota. Hoy fue el capítulo de desparasitaciones, productos y este tipo de cosas. Más adelante les vamos a dejar otro video en el que les vamos a mostrar vacunas y qué otro de procesos se le deben de seguir a nuestras mascotas. Lo más importante es que cuando adquieras una mascota también adquieras la capacidad, primero, de responder a sus necesidades y segundo, de entender que si no eres un veterinario tienes que tener el respaldo de uno. Y aquí en Mascoriente te brindamos un acompañamiento de mi hermano y todo su equipo de veterinarios en el país para que tu familia no tenga dolores de cabeza durante la crianza de esto. Así que nos vemos luego y más que mascotas, son familia. Y bueno, familia, como les contábamos anteriormente, les vamos a enseñar a desparasitar, cómo se les debe de suministrar el desparasitante, especialmente con estos tipos de desparasitantes que son en suspensión y que ya vienen en jeringa. Recuerden que les explicábamos que cada jeringa tiene la disposición de los centímetros o de los mililitros que le debemos administrar. Y por favor, siempre que vayan a realizar un procedimiento de estos, lo más importante es que siempre consulten con su médico veterinario. Entonces vamos a empezar. Al igual que nosotros, ellos también se le unen los dos labios en la parte de atrás. Por ejemplo, aquí va, miren dónde termina, es muy claro por su color, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es jalar hacia un lado, lo que nosotros llamamos cachetes, en ellos se llama carrillo. Lo jalamos hacia un lado, disponemos el producto entre los dientes y ese cachetico y esperamos a que el cachorro se tome pues como todo el producto. Este es el procedimiento más fácil, estos son los medicamentos mucho más fáciles de administrar en ellos, y si deseas conocer algún otro tipo de forma de desparasitar, déjamelo en los comentarios para hacerte mayor contenido.